Gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo a todos los santos reunidos en este lugar. Amén. Que el favor de Dios recaiga sobre la vida de cada uno de ustedes conforme sus promesas. Amén. Gloria a Dios. Y la paz venga sobre ustedes como el poder de Dios para controlar, para administrar, para subyugar y para edificar, conforme a la voluntad de nuestro Padre. En esta mañana quisiera hablarles de esa gracia eterna y de cuándo esa gracia reina en nuestras vidas. El apóstol Pablo escribe a los creyentes que estaban en Roma y en su carta a los romanos, en su capítulo 5, versículo 21, dice que para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. Y todo esto mediante Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En esa palabra que el apóstol Pablo deja para que nosotros podamos fungir como los herederos de esa gracia, podamos entender que así como el pecado de Adán, el cual nosotros leemos en la misma, en una carta del apóstol Pablo a los hebreos en su capítulo 9, 26, que así como ese pecado de Adán, Cristo con su muerte lo quitó de en medio, porque está escrito. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Amén. Para quitar de en medio el pecado. Debemos entender entonces que todo aquello que no nos dejaba llegar hasta el amor del Padre, la protección del Padre, la habitación del Padre, era el pecado que estaba en el medio. Y este estaba reinando, imponiendo su muerte sobre nosotros, conforme lo dice Romanos capítulo 5, versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también ahora reine a la justicia para vida eterna mediante lo que está en medio. Lo que está en medio. Por eso es que nosotros hemos entendido que Jesús es el mediador, el que está en medio. Si antes era el reino de las tinieblas, ahora está en medio el reino del amado Hijo Jesús. Amén. Bendito. Y por medio de ese medio podemos llegar hasta la gracia eterna, que es la presencia del Padre, la habitación de Dios. Aleluya. Y cuando hablo de habitación no es un espacio o como nosotros tenemos, sino es donde Dios habita. ¿Y por qué lo quitó? Porque ese pecado era el que estaba reinando para muerte del hombre. Entiéndalo, muerte es nada más que separación de Dios. Muerte no es extinción. Y ese pecado, esa desobediencia, estaba reinando para separar al hombre, para acusar al hombre, para echar en cara al hombre que no podía llegar hasta Dios por causa de su pecado. Fue el hombre que pecó, inducido por el diablo. Pero no fue obligado, fue solamente inducido, convidado para desobedecer a Dios. Y el hombre aceptó esa invitación y perdió todo aquello que Dios había imaginado para que él pudiese reinar en vida. Entonces el porqué ya lo saben.
Porque ese pecado estaba reinando para muerte del hombre, para que el hombre no se pueda acercar a Dios. Pero entendamos lo que dice Pablo en Romanos capítulo 5, vuelvo a repetir, versículo 21, para que así como el pecado reinó, ahora se ha quitado de en medio y haya alguien, gracia y justicia en lugar de injusticia y maldición. Amén. Por eso el pecado y la muerte están personificados como si el pecado fuera un emperador y la muerte es su imperio. Se lo deben estar poniendo ahí. La personificación del pecado es muerte. Él es el imperio y el emperador es el espíritu de muerte que es Satanás. Es por eso que el pecado de Adán era el que tenía el imperio de la muerte. Y esto es lo que el apóstol llama en Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Amén. Todo eso ya pasó, ya sucedió, Amén. ya fue quitado. Aleluya. Y si aunque usted no lo sepa, ya fue usted trasladado del imperio de la muerte al reino del amado Hijo Aleluya. Jesús. Bendito. Gracias, Señor. El problema es que no sabemos para qué nos han trasladado. Y cuando usted no sabe lo que está sucediendo, usted no hace plan del suceso que está aconteciendo. Por eso es que hemos escuchado que un día conoceríamos la verdad. Así es. Un día conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. Amén. Y si esa libertad es Cristo Jesús, entonces verdaderamente serás libre. Amén. Es Él el que nos hace libres de toda aflicción. Así es. Recuerdan, Él mismo dijo, en el mundo van a tener aflicciones. ¿Y por qué se aflige uno? Por la incompetencia de poder resolver los problemas. Nos afligimos porque no tenemos recursos para paliar, o sea, para pagar, para hacer, para conquistar, para resolver. No tenemos. Pero Él dijo algo que necesitamos abrazarnos, confiar. Amén. Pero confiar. La confianza trae descanso, Así es. Gloria a Dios. trae sosiego, trae paz. Amén. La confianza trae tranquilidad. Pero confiar, yo he vencido al mundo. Así es. Somos buenos en llenarnos la boca o decir, yo soy más que vencedor en aquel, yo soy más que vencedor en esto, yo soy más que vencedor. Pero ¿y dónde está tu victoria? Las victorias se alcanzan peleando, mi hermano, no participando. Necesitas dejar de ser simplemente asistente para ser partícipe o participante. Muchos son los que asisten a los templos, o las congregaciones, o las reuniones de los santos. Muchos, pero son pocos los que salen vencedores. ¿Verdad? Porque para salir vencedor, primero tienen que confiar. Amén. Amén. Muchos nos agarramos de la victoria de la cruz, pero no sabemos qué es lo que representa. ¿Qué es lo que se alcanzó? ¿Qué fue lo que se logró? ¿Cuál fue el objetivo de ella? Y lo tomamos como un sacrificio que solamente queda en eso.
todo sacrificio trae su beneficio. Así es. Necesitamos participar del sacrificio para poder alcanzar el beneficio. El hecho de que Jesús haya muerto en la cruz del Calvario no nos alcanza si no hacemos parte de esa muerte y de esa resurrección. Queremos alcanzar las bendiciones de Dios siguiendo la carnalidad de una vida pasada. No puedes obtener nada de Dios en la carne. Dios es espíritu. Seguimos viniendo a Cristo pidiéndole que muera cada vez que nosotros cometemos nuestros errores por voluntad propia. No es porque nos han inducido o nos han engañado. Nosotros sabemos que estamos engañados y queremos que Cristo muera cada vez que llegamos a este lugar o al lugar donde usted quiera, para pagar por errores que sí sabemos que lo hemos hecho conscientes. Basta ya. No puedes seguir a dos señores. Conviértete de tus malos caminos. Entonces encontrarás una nueva vida que traerá todo aquello que piensas que has perdido. Jesús destruyó el poder de la muerte en la cruz del Calvario y se entregó por todos nosotros. Entiéndalo, se entregó. Así como debemos nosotros entregarnos a muerte también. Y muerte no es para pasar por los clavos ni tampoco por la corona de espinas, sino muerte a una vida sin propósito, tratando de agradar a la carne y a los demás, sabiendo que eso es lo que nos aparta de Dios. Es por eso que el pecado de Adán era el que tenía el imperio de la muerte, y esto es lo que el apóstol Pablo llama: por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre. ¿No se da cuenta usted que Jesús vino para pagar lo que tú nunca podrías haber pagado, o yo, para que por medio de ese sacrificio yo y usted pudiéramos alcanzar el beneficio de poder acercarnos nuevamente a Dios? Amén. Así es. Fue en la cruz donde Jesús venció a la muerte. Pero fíjese cómo se vence a la muerte: es muriendo. Amén. No es viviendo. Yo siempre hago esa comparación. Los adultos ya hemos sufrido decepciones de amor, y algunas de esas decepciones marcaron nuestras vidas. Algunos no consiguieron porque no tuvieron un respaldo y pensaron que terminando con su vida iba a terminar el sufrimiento. Pero otros que tuvieron el respaldo del conocimiento de alguien supieron cómo deshacerse de eso que destruía su vida, y fueron en busca de un amor mayor. Amén. Sí, Señor. Y cuando encontramos ese amor mayor, el amor que nos estaba causando daño ya no nos puede alcanzar. Amén. Nadie te puede alcanzar cuando tú has
sobrepasado algo. Es por encima. Sobreponerse es por encima. Yo quiero que en esta mañana usted pueda entender que en la cruz no fue destruido un espíritu diablo volador e invisible. El que fue destruido fue el pecado de Adán. Amén. A ver, volvamos a recapitular, por favor, porque necesitamos entenderlo. En la cruz fue vencido el pecado de Adán. No fue vencido el diablo, ni el espíritu del diablo. Jesús pagó el precio del pecado de Adán. Así es. Al pagarlo, aquel que lo había inducido y lo había llevado para ese reino de tiniebla, ya no tuvo más opción que largar. Porque el que era pecador reconoció su pecado y hizo un giro de 180 grados y se apartó del mal, o sea, de la desobediencia, de lo que induce a la desobediencia. Y al apartarse se acerca a la obediencia, que es muerte en la cruz. Y en la cruz es donde comienza la historia, la nueva historia de tu vida. Donde reina ahora la obediencia, ya no más el imperio de la muerte. Veamos lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 16. Que el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Eso es lo que está escrito. Entonces fue destruido el pecado de condenación. Cuando estamos condenados al fracaso, cuando le damos la espalda al éxito. Entiéndanlo. Si usted anda en dirección al éxito, en algún momento de su vida lo va a alcanzar. Si usted se esmera, se esfuerza, trabaja y busca lograrlo. Pero si usted le da la espalda al éxito, cada paso que usted dé se va a alejar de él. El éxito no está en hacerlo errado, sino en lo correcto. En lo correcto. Lo correcto es bueno, pero ni siempre lo bueno es agradable. Lo agradable para un deportista sería echarse todos los días en su cama, pero no, hace lo contrario. Se levanta temprano y ejercita y mata esto y mata lo otro y mata hasta alcanzar su propósito. Y esto cuesta. Amén. Por eso que es difícil seguir a Cristo. Es más fácil seguir lo contrario al éxito, o sea, al fracaso. No haga nada y usted será un fracasado. Pero esfuércese y sé valiente. Entonces, tu esfuerzo y tu valentía te llevarán a un objetivo totalmente contrario al fracaso. Aquello que gobierna tu mente es aquello que te posee. Ese diablo que nos poseía, que gobernaba nuestra mente, que nos atormentaba, que nos tenía bajo su poder y su señorío, ya no gobierna más por causa de nuestra forma de pensar. Amén.
nuestra forma de pensar. Hace 2000 años ya fuimos liberados del señorío del pecado. 2000 años, 2000 y pocos años. Por eso Pablo dice en una carta escrita a los Romanos capítulo 6 versículo 14, el pecado no se enseñoreará de vosotros. El pecado no será su señor. El pecado ya no lo gobierna. El pecado ya no, entiéndalo, ya no. Pero es para que los que lo entienden. Los que entienden que la mitad de una docena es 6, ya no se dejan engañar cuando le entregan 5 o cuando le entregan 4. Por eso es necesario el entendimiento. Y cayendo en sí, o sea, entendiendo su situación, Jesús dijo que el hijo pródigo se levantó. Amén. Y dijo, iré. Amén. Aleluya. Iré. Es una decisión. Los esclavos no pueden tomar decisiones, siguen normas establecidas por quien los subyuga. Entiéndanlo. Hace 2000 años que usted es libre. Y tal vez aún sigue siguiendo rudimentos de la esclavitud. No se puede seguir a dos señores. No se puede seguir la esclavitud y la libertad, entiéndalo. No se puede ser Juan de día y María de noche. Cuando Cristo murió, quitó de en medio a este diablo llamado pecado de Adán. No lo quitó a Satanás, a los principados y a los potestades. Ahora ya no, quitó el pecado de Adán. Que era el que había cerrado la puerta, el que había puesto un intermediario, y ese intermediario no nos dejaba pasar. El pecado. Pero ahora, cuando ya no hay pecado, puedo entrar a la gracia, puedo entrar al favor, puedo entrar a la vida eterna, puedo entrar al favor de las promesas de Dios, de Cristo Jesús. Puedo entrar, ya no hay más, se quitó. Y sigue Satanás y haciendo de la suya, tratando de intimidarlo, tratando de convencerlo nuevamente que bueno es lo malo que usted ha vivido. No puede. En el nombre de Jesús. Induciéndolo, y lo va a inducir como él con cuernos, no va a poner personas a su lugar. Va a poner personas en medio de usted diciéndole: vas a perder esto, vas a perder lo otro. ¿Sabe qué? Prefiero perder todo en este mundo y ganar la gracia y el favor de Dios, para que un día, cuando este cuerpo se caiga por tierra, pueda tener a alguien que me recoja para la eternidad. ¿De qué sirve vivir 40, 50, 60 años en el pecado y pasar la eternidad aparte de la presencia de Dios? ¿Verdad, Señor? Sí. Aleluya. No se olviden, Satanás y sus demonios y todos los usados por él son mentirosos. Así es. Por eso está escrito que un día conocerán la verdad. Aleluya. Libre. Pero ¿para qué quitó Cristo a ese pecado de Adán que no nos ¿para qué? Que no nos dejaba llegar hasta Dios y sus promesas, para que pudiera reinar la gracia, Aleluya. ya no la desgracia. Ya se fijó que la mayoría de los que vienen a los templos evangélicos están en pura desgracia. ¿Pero hasta cuándo?
Si hemos sido trasladados del reino de la desgracia al reino de la gracia del amado Hijo Jesús, al reino de la gracia, debes vivir en la gracia, pero para eso debes apartar aquello que sigue como un vislumbre delante de ti. Lo que Cristo ya apartó, el pecado de Adán, que te aparta de la gracia y el favor de Dios. Pero no nos gusta escuchar eso. Un día se te va a acabar. Se te va a acabar toda esa testarudez, todo eso que piensas que vale la pena, no vale la pena. No vale. Porque aquel que hoy te dice que te ama, mañana te va a decir que te odia. ¿Sabe por qué? Porque el día que no tenga cómo más subtraer de ti, de vos o de lo que sea, te va a alargar, te va a despreciar, te va a desvalorizar. Solo Dios sabe cuánto tú cuestas. Y para que tengas una idea, tú cuestas el sacrificio de su Hijo amado Jesucristo. Dios envió a su Hijo a morir por ti. Solamente Él sabe cuánto tú cuestas. Aleluya, verdad. Para que reine la gracia. Así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesús, mediante mediador, ese es el que nos lleva. Amén. Ese. Eso no está en el show, no está ahí, no está ahí. Está yendo a buscar felicidad en un momento que después te va a traer amargura, porque cuando el Espíritu del Señor te deje, ya vas a ver, vas a conocer el dolor del desprendimiento de aquello que tenías y por ignorancia lo has dejado. Cuando Cristo murió, ¡pah!, el cambio fue radical. Amén. Pasamos de muerte a vida. Hace 2000 años que usted pasó de muerte a vida. Hace 2000 años que usted pasó de ignorancia a conocimiento, de tinieblas a luz, del pecado a justicia, de lo viejo a lo nuevo, de la ley a la gracia. Amén. 2000 años. No fue ayer. No es una nueva noticia. Gloria. ¿En qué esfera? ¿En qué ámbito debemos estar? Lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios. Aleluya. Yo sé que usted que me está asistiendo por ese medio o que está aquí tiene fe, pero aún sigues haciendo tonterías, buscando donde no hay que llegue felicidad. La felicidad, mi hermano, está en alcanzar las bendiciones espirituales. O sea, lo que tú eres en espíritu, ahí está la felicidad. Amén. Y cuando lo alcanzas, vas a ver que la felicidad no es lo que estabas buscando, sino el gozo. Gloria a Dios. ¿Y sabes dónde está el gozo? En el reino de la gracia. Amén. Gozándote en todo y en todo momento, porque sabes que la gracia te cubre, la gracia te sustenta, la gracia te fortalece, la gracia lo es todo. Amén. La vida cristiana, mis hermanos, es caminar bajo su gracia. Porque cuando la gracia reina, ya no estás ni bajo la ley, ni bajo el pecado,
ni debajo de la muerte. Amén. Su gracia es lo que debemos buscar para ser partícipes de Él. La ley no es tu cobertura, el pecado no es tu cobertura, la muerte no es tu cobertura, y si no es tu cobertura, no es tu reinado. Esas tres cosas no son tu cobertura, no son tu reinado. Ya no puede reinar sobre usted, sobre ti, sobre vos la muerte. Amén. Ya no puede reinar. Ha sido trasladado de ese reino. Alguien con poder supremo te arrancó y lo apartó para injertarte en el reino de la gracia. Ahí es donde estás. Amén. Gracias, Señor. Ahí es donde estamos, por medio de la fe. Lo dice la palabra del Señor, por medio de la fe. La fe, entonces, lo es todo. Y para que tú reines, Dios quitó de en medio la muerte, el pecado y la ley. Dios ya despejó el área de aquellos escombros para que tú surjas y te superes. Es decir, para que reines en vida y en libertad. Amén. Bendito. Así es. Está difícil esa de creer. ¿Sí? Pero si cree, todo es posible para que te Amén. Está difícil creer eso. Pero si tan solo creyera, verás la gloria de Dios. Amén. Sí, Aquí no Señor. se trata de lo que tú puedes hacer, sino de lo que alguien hizo para que tú puedas ser. Dios ya quitó la muerte, ya no reina más sobre tu vida. Dios ya quitó el pecado de Adán, ya no está más. Dios quitó la ley, no la pudiste cumplir, afuera. Y para que no quedes en la disyuntiva, Dios te trasladó directamente, sin examen, de aplazado a eximido. Amén. Eso es favor. Aleluya. De aplazado a eximido, por decreto celestial. Amén. Alábele. Porque cuando la gracia reina, ya no está bajo la ley, ni bajo el pecado, ni tampoco bajo la muerte. Cuando la gracia reina, ese reinado te libera del legalismo, del fanatismo, del misticismo y de cualquier otro elemento religioso. Cuando la gracia reina en tu vida, ya no te gobierna más ningún elemento religioso como legalismo, fanatismo y sucesivamente los que vienen por ahí con algún ismo. Porque cuando la gracia reina, ese reinado te libera de todos esos elementos religiosos. ¿Y sabe qué? Dios te llama a un recreo religioso. No te llama para que te tomes un recreo, sino te llama para que tú tengas un reposo espiritual. Aleluya. Reposo espiritual.
aquel reposo que Israel no obtuvo en Canaán. Pero en Cristo ya lo tiene. Porque el apóstol Pablo dice en su carta a los Hebreos capítulo 4 versículo 10: el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, suelta esas cargas religiosas, suelta esa conciencia culpable, suelta ese legalismo, suelta esa formalidad religiosa. Porque el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 11 versículo 28: venid a mí todos y yo los haré descansar. ¿Cómo es posible que si dices estar en Cristo hace tantos años no estés descansando, sino más bien cargado? Pareciera que las responsabilidades están trayendo mayor peso sobre tu vida y te está hundiendo y te está hundiendo. ¿Y dónde está el crecimiento? El Canaán del nuevo pacto es la gracia. Aquí fluye leche y miel. Es la gracia. Por eso es que en tu vida se debe ver el reinado de la gracia. Aquí en este lugar se debe ver el reinado de la gracia. Aquí debemos posesionarnos para poseer y disfrutar a Cristo. Ese sí es el auténtico evangelio. El que usted y yo necesitamos y estamos buscando desde hace mucho tiempo. Si llegaste a gracia y paz, abraza entonces tu posición y tus posiciones espirituales. Posición y posesiones espirituales. Posición, comienzo, y posesiones, aquello que te pertenece, que está en Cristo Jesús. Para que puedas reinar en vida, pero también en libertad. Amén. Para que puedas reinar en vida. Para que puedas reinar en vida. La posición que debes abrazar es la posición de descanso. Descansando en sus promesas, descansando, confiando. Confiando en su presencia. Porque ella es la que te infundirá aliento, te fortalecerá para decirle no a las insinuaciones de aquel que quiere volverte a poner el pecado de Adán, que se interponga entre usted y Dios. No. Aleluya. No. Amén. Sí, Señor. Pero es que te voy a dejar. Váyase. Amén. Porque aquel que no te fortalece, no te estimula, no te cuida y no te impulsa a tus propósitos en Dios, es del diablo. ¿Verdad? Y ahí escuchamos: no te juntes a yugo desigual. Y pareciera que es solo en el matrimonio, es en todo. ¿Verdad? En todo. Aleluya. En los negocios, en el estudio, en todo. Aún en la iglesia. ¿Verdad? No te juntes con el malagradecido, Así es. con aquel que no dice estar en la luz pero anda en oscuridad. ¿Verdad?
No te juntes con aquel que te menosprecia, sino con aquel que te aprecia. Y el que te aprecia siempre te va a exigir que suba un escalón más. Así es. Todos los días. Amén. Gloria a ti, Padre. Gloria a Dios. Así es. Abraza una posición de descanso. Amados, la gracia no es licencia para ser flojo, pasivo, perezoso. El flojo no está reinando en vida, sino en pereza. Sacúdase de esa flojera y aviva los talentos que Dios te ha dado. Aleluya. Aviva, haz que fluyan nuevamente. Es lo que Dios quiere que tú hagas para su gloria, para que su gloria se manifieste. Aviva sus talentos. Es que me dijeron que no vaya. Te van a decir 1000 cosas. Escucha la voz del Señor que hoy te dice así: estoy esperando que puedas sacar adelante aquello que he puesto en ti. Amén. Así es. Amados, la gracia es la habilidad que nos ha sido dada para servir. Para servir. Yo quiero decirles, mi vida no tendría sentido fuera de este púlpito. No tendría sentido. Sería una vida desperdiciada. Era lo que estaba viviendo hasta mis 27 años. Una vida desperdiciada. No es que yo sea sublime, pero por lo menos soy un clavo restaurado que junta las maderas que Dios quiere que sean usadas en su construcción, en la construcción de su reino. Aunque sea ese clavo, es necesario que salga a reducir para que Dios pueda usarte. Tu vida tendrá sentido cuando tu don comience a funcionar nuevamente. Amén. Aleluya. Esa es la gracia. Es la habilidad que nos ha sido dada para servir, para amar, para educar a otros. En este conocimiento, para ganar a otros a esta misma libertad. Aleluya. Amén. ¿Cuántos creyentes no tienen ni idea para qué el Señor los ha llamado? Pero hoy tú ya lo sabes. Amén. Para servir, para amar, para educar a otros en este conocimiento, para ganar a otros a esta libertad. Gloria a Dios. Porque cuando la gracia reina, mis hermanos, los legalistas ya no imponen su lista de mandamientos sobre nosotros. Amén. Cuando la gracia reina, la legalidad impuesta por los hombres no tiene sentido. Amén. No te puedes pintar el cabello, no puedes usar pantalones. Cuando la gracia reina, amigo, el conocimiento viene en abundancia. Amén. Porque la gracia te enseña un nuevo estilo de victoria. Estamos aquí no es por seguir los hombres, sino por seguir al Espíritu Santo de Dios. Hoy no es con fuerza, no es con ejército, sino con su Espíritu. Y la gracia te enseña un nuevo estilo de victoria, un nuevo estilo de libertad y un nuevo estilo de cristianismo vivencial. Debes vivir lo que tú dices que eres. Aleluya. Por eso un cristiano que está fortalecido por la vida de la gracia camina por fe y para fe. Aleluya. En este reinado no se anda por vista. En las iglesias de ley la gente va a los cultos por vista. A ver qué veo. A ver qué me dice el profeta. A ver cómo se cae el hermano o la hermanita al suelo. A ver qué nueva visión hay en el ambiente. A ver.
Eso no es reinado. Eso es sensacionalismo. Por eso los legalistas enfatizan la obligación de la vida cristiana. La vida cristiana. Y los sensacionalistas en la emoción de la vida cristiana. Pero los de la gracia enfatizan la vida en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Aleluya. En Cristo Jesús. Escoja la gracia. Gloria a Dios. Te va a librar de los sensacionalistas y de los legalistas. Amén. Ay, sentí el Espíritu de Dios. ¿Y de qué te sirve que sientas si no sos guiado por Él? Es lo mismo que usted pase por un restaurante y huele a comida. ¿Te sació? No. ¿Te llenaste? Olí. Pero vuelves a pasar para ver si otra vez, y a ver con cuántas olidas te llenas. Una vida cristiana gobernada por la ley es manejada por la imposición, mi hermano. Por un estilo de vida donde reina, pero en un estilo donde reina la gracia, las personas son guiadas por el deseo del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Porque cuando la gracia reina, no reinan los deseos de la carne, ni los deseos legalistas, no reinan tampoco los deseos emocionalistas, ni tampoco los deseos del apóstol, del pastor o de los de la familia. No reinan. Reinan los deseos del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Así Amén. Como alguien dijo, en esta iglesia no hay amor. Es que tienen un concepto errado del amor. Piensan que el amor es dejarte hacer lo que a vos te dé la gana. Eso es criar niños malcriados ¿verdad? que van a terminar viviendo en cárceles. El padre que ama al hijo lo educa y lo corrige, porque ya nacimos torcidos. Y la palabra de Dios, que es recta, nos amarra por medio de su espíritu, y eso duele. Amén. Pero al final hay gozo eterno, Gloria a Dios. porque hemos visto que esa palabra que un día nos golpeó, esa misma palabra nos enderezó, esa misma palabra nos fortaleció y esa misma palabra nos vivificó, y por medio de esa palabra damos fruto a aquello que hemos dado o podemos dar nuestras vidas por ellos que son nuestros hijos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Apóstol Pablo escribe a los Colosenses en su capítulo 2, versículo 6, para que usted entienda de una vez, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Aleluya. Porque hay un montón que reciben te recibo, Señor, siempre en el dolor, en la pérdida, en la angustia, en el abandono. Y yo te recibo, Señor. Ajá. Y de ahí va a los karaoke, ahí va a la mundanalidad. Piensa que ha recibido Dios. Recibir al Señor es nacer del Señor. Aleluya. Porque lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Tú eres un espíritu nacido de Él. Tú naciste de Cristo para reinar, Amén. no para ser sometido Así es. a los deseos de la carne, Aleluya.
sino al gozo eterno del Espíritu. Has nacido de un Cristo resucitado. Eres hijo de un Espíritu. Eres hija de un Espíritu llamado Dios. Es Espíritu Santo de Dios. De eso has nacido. Sí, Señor. Y no es porque tú quisiste. Es por el deseo de Él. Es por el deseo de Él. Fue Él que te llamó a una nueva vida. Fue Él el que pagó por ti. Fue Él el que te está enseñando cómo caminar en sus dimensiones. Entonces, ¿qué debes hacer? Debe andar en los deseos del Espíritu. Amén. ¿Y cómo decir, pastor? Pregúntele a su padre. No creo que un hijo, cuando le habla a su padre, va a ser ignorado por este cuando le pide consejo para poder andar en este mundo material siendo espíritu. Por eso que hemos escuchado de la boca de Jesús: el que busca halla, el que pide recibe, el que toca se le abre, y así sucesivamente. Señor. ¿Y qué son los deseos del Espíritu Santo? Son deseos santos, pues. ¿Y qué es santo, pastor? Así con su cosita. No, deseos separados para que alguien sea glorificado. Y estos deseos son saludables, edificantes, son confortantes. Ay, pastor, yo quiero tener eso. Entonces necesita vivir bajo el reinado de la gracia. Porque es la gracia que crea esos deseos santos. Es la gracia. Cuando la gracia reina, reinan deseos santos en usted. Por eso es que es necesario que caminemos bajo su gracia. Debemos andar de la misma manera que entramos a este evangelio. Fíjese cómo usted entró a este evangelio, a esta no buena noticia. Fíjese, con anhelo, con deseo de agradar a Dios. Así necesitamos andar, no olvidándonos de aquello que nos trajo, de aquello que nos atrajo, de aquello que manifestamos. No debemos olvidarnos. Debemos andar de la misma manera como entramos a este evangelio. Si usted entraste a este evangelio recibiendo ritos, recibiendo legalismo, rudimentos, debe dejar esos rudimentos para poder reinar en vida y en libertad. Amén. Si no, no lo vas a poder hacer. No lo vas a poder hacer. Pero si tú has entrado a este evangelio en libertad, continúa de la misma manera. Porque cuando la gracia reina, somos motivados a servir, no por demandas externas, sino por los deseos del Espíritu Santo de Dios. Por eso, el que es guiado por esos santos deseos del Espíritu es el que reina en gracia y en libertad. Aleluya. Los que son guiados por esos deseos santos del Espíritu son los que reinan, en gracia y en libertad. Gloria a Dios. Amén. Reinar en gracia es cubierto del favor de Dios, y en libertad es la autoridad delegada por el Cristo, el cual nos representa, el cual dijo: estas señales seguirán a los que creen. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Den un fuerte aplauso al Señor.